Casi todo el mundo, ya sea atrapado en el tráfico de la ciudad o mirando fijamente una montaña de correos electrónicos que no terminan nunca, Ujú. pues todos hemos tenido en algún momento esa fantasía repentina de, no sé, simplemente soltarlo todo. Ah, totalmente. Aventar la computadora por la ventana, sí. Exacto. Dejar atrás las reglas, las hipotecas, las expectativas de la familia y escapar hacia una libertad absoluta, o sea, un lugar donde nadie te dicte lo que debes hacer. ¿Es una fantasía súper común? Y solemos pensar que esta mentalidad de escapar del sistema es una crisis de agotamiento como muy nuestra, ¿no? Muy moderna. Claro, como una reacción directa a nuestra época hiperconectada. Sí, a las presiones corporativas y todo eso. Pero resulta que el mapa definitivo para esta rebelión absoluta, pues no fue escrito ayer. Fue publicado en 1835. Y lo que resulta verdaderamente impactante al revisar nuestras fuentes de hoy, que son archivos literarios recuperados a través de plataformas como Wikisource y Alejandría, Ujú. es que la canción del pirata de José de Espronceda de verdad no se lee para nada como un documento histórico empolvado. No, para nada. Se siente como un manifiesto completamente visceral. Sí, yo quedé fascinada cuando lo revisamos. Y justamente, la misión de nuestra exploración de hoy es descifrar los engranajes de este texto. Queremos entender cómo, en unas cuantas estrofas, un autor del siglo XIX logró construir la filosofía definitiva sobre el rechazo a la sociedad civilizada. A ver, analicemos esto, porque para entender esa filosofía, primero tenemos que visualizar el lugar desde donde este personaje decide dictarle sus reglas al mundo. Exacto. El contexto es clave. Porque el poema no arranca con un discurso ideológico súper pesado. Arranca con una imagen imponente de una máquina de guerra en pleno movimiento. Ujú, ¿sí? Nos describe un bergantín, o sea, un barco velero de 2 palos, apodado El Temido. Y las fuentes dejan súper claro que el nombre está más que justificado, porque es conocido por su bravura de un confín al otro del mar. Es que el nivel de detalle técnico que el texto ofrece en esos primeros versos establece una posición de fuerza innegable. Habla de que tiene 10 cañones por banda. ¡Guau! Son 20 cañones en total, listos para devastar cualquier amenaza, ¿no? Y navega, cito textualmente, viento en popa a toda vela. O sea, aprovechando al máximo la fuerza bruta de la naturaleza. Exactamente, no es un fugitivo escondiéndose en las sombras de la noche, es un depredador moviéndose a su máxima capacidad. Hay una descripción de esa velocidad que me parece, no sé, alucinante. Dice que el barco no corta el mar, sino vuela. Si vuela, es una imagen potentísima. Es como si esta nave hubiera trascendido la fricción física del agua, ¿verdad? Todo esto bajo una atmósfera visual casi hipnótica, donde la luna riela, o sea, brilla reflejándose en el agua. Ajá. El viento gime, levanta olas de plata y azul, es súper cinematográfico, y justo ahí, en medio de este escenario tan romántico, pero al mismo tiempo altamente letal, encontramos al capitán en la popa cantando alegremente. Cantando en medio del mar. Sí, pero aquí es donde me surge mi primera gran duda al leer las fuentes. Geográficamente, el poema ubica a este barco viendo a Asia a un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul, lo que hoy es Estambul. Claro, el punto de encuentro de los continentes. Básicamente está estacionado en la intersección de los imperios más grandes y poderosos de la época. Yo me pregunto, ¿no es esto una actitud casi suicida? Bueno, podría parecerlo, ¿sí? O sea, cantar a todo pulmón, visible bajo la luz de la luna, en el epicentro comercial y militar del mundo. A mí me suena menos a libertad y más a una arrogancia imprudente. Fíjate que es muy interesante que lo veas así, pero lo fascinante aquí es que esa aparente imprudencia es en realidad el núcleo de su poder psicológico. ¿Tú crees? Estoy seguro. Al posicionarse literalmente en este punto de colisión de imperios y declarar que ni enemigo navío ni tormenta tu rumbo a torcer alcanza, el pirata está reclamando una soberanía muy superior a la de los continentes que lo rodean. Ah, claro, se está poniendo por encima de ellos. Exacto. O sea, Europa y Asia representan civilizaciones súper arraigadas, fronteras estáticas, imperios con leyes muy rígidas. Instituciones pesadas. Y el mar que las separa, en cambio, es tierra de nadie.
Al dominar ese espacio fluido, ese espacio que conecta a las potencias mundiales, él se declara ciudadano de ninguna parte, pero simultáneamente dueño de todas. O sea, su canto no es un descuido de borracho, ni mucho menos. Para nada. Su canto es un desafío calculado. ¡Qué fuerte! Y ese canto precisamente es lo que nos lleva a las entrañas de esta inversión profunda de hoy, porque cuando uno analiza el estribillo que se repite a lo largo del texto, te das cuenta de que no es una simple melodía rítmica para levantar el ánimo de la tripulación. No, es mucho más profundo. Es una deconstrucción, pero metódica, del contrato social de su época. O sea, en solo 4 líneas, el pirata derriba los 4 pilares sobre los que se sostiene la civilización. Así es. Es que el manifiesto destila toda su ideología en este estribillo. Dice, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. ¡Wow! Es una sustitución conceptual completamente radical. Pues desmenucemos esos mecanismos porque me parece crucial para nuestra audiencia entender el impacto de estas sustituciones. A ver, el primer pilar es la riqueza. Las sociedades operan acumulando capital, propiedades terrestres, oro guardado en bóvedas bajo llave. Y él llega y dice, mi barco es mi tesoro. Exacto, cambia el concepto de valor. Claro, su riqueza no es un activo estático que deba ser protegido tras muros de piedra. Su riqueza es su vehículo, es su capacidad misma de moverse, de escapar, de ser libre. Y el segundo pilar va, yo diría que mucho más profundo en la psique humana. Al declarar que su Dios es la libertad, está eliminando de un plumazo el concepto de la moralidad impuesta por la religión tradicional. Totalmente. Estamos hablando del siglo XIX. Claro, en esa época el comportamiento ético estaba fuertemente dictado por el miedo al castigo divino, ¿no? O la esperanza de la salvación eterna. Ajá, pórtate bien o te vas al infierno. Exactamente. Pero si tu único Dios es la libertad, pues tu integridad ya no responde a un tribunal en el cielo, responde a tu propia coherencia interna. Eres tú contra ti mismo. Eres absolutamente responsable de tus actos, porque no hay una entidad superior a la que puedas culpar o a la que puedas pedir perdón. Es una autonomía aterradora, digamos. Y eso nos conecta perfecto con la tercera pieza de este manifiesto, que es el sistema jurídico. Él afirma que su ley es la fuerza y el viento. La naturaleza pura. Y si uno lo piensa bien, las leyes humanas son tremendamente corrompibles. O sea, los jueces pueden ser sobornados, las leyes pueden ser manipuladas por la gente que tiene dinero, y la justicia rara vez es realmente ciega. Tristemente es así, sí. Pero el viento y la fuerza bruta de la naturaleza no aceptan sobornos. Un huracán de categoría 5 trata exactamente igual al rey más rico de Europa que al marinero más pobre del barco. Es un gran punto. Es el nivelador definitivo. Exacto. Entonces, sustituir los códigos penales por las fuerzas elementales es elegir un juez que es implacable, sí, pero absolutamente imparcial. Y todo esto culmina en el cuarto pilar que, para mí, es el más subversivo porque erradica el concepto del nacionalismo. Ah, sí. Mi única patria, la mar. Así es. Piensa que el nacionalismo requiere fronteras, líneas dibujadas artificialmente sobre la tierra, y te exige una lealtad ciega a un pedazo de suelo simplemente porque naciste ahí. Una lotería geográfica, básicamente. Totalmente. Al elegir el mar como patria, él abraza un territorio inmenso, sin líneas divisorias, que pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo. O sea, es imposible ponerle cercas al océano. Pero claro, a ver, vivir con esta ideología genera un conflicto directo y violento con el resto de la humanidad, que pues sigue operando bajo las viejas reglas, ¿no? Oh, por supuesto. El choque es inevitable. Y el texto revela una mirada profundamente crítica, súper despectiva hacia los monarcas terrestres. El pirata habla y se burla de esos ciegos reyes que persiguen feroces guerras simplemente por un palmo más de tierra. Un palmo más de tierra que frase. Es una imagen de una miopía total frente a la vastedad de su propio mundo acuático. A mí me recuerda mucho a la gente que hoy en día sacrifica su salud física y mental peleando a puñaladas por años en una corporación, ¿sabes? Sí, la carrera de la rata. Exacto, solo para conseguir una oficina ligeramente más grande o un título vacío en una tarjeta de presentación. Esas luchas mezquinas por, literal, un palmo de tierra. Esa analogía me encanta porque captura perfectamente la percepción del personaje. La tierra firme se presenta en el texto como este escenario de avaricia inútil.
Los reyes mandan a miles de soldados a morir en el lodo solo para mover una línea imaginaria en un mapa unos cuantos kilómetros. Es absurdo cuando lo pones en perspectiva. Y el contraste espacial que hace Espronceda es la base de su crítica. Frente a esa pequeñez y ese estancamiento de la Tierra, el pirata afirma tener por suyo cuánto abarca el mar bravío. Un espacio inabarcable. Un espacio gigantesco, al que, como dice el poema, nadie impuso leyes. Pero a ver, un momento. Aquí es donde yo tengo que hacer de abogada del diablo. Adelante, a ver. Me toca cuestionar a nuestro protagonista. Porque, a ver, se burla de los reyes, critica sus guerras por recursos y habla a esta inmensa y pura libertad. Sí, suena muy noble. Pero al mismo tiempo se enorgullece en el texto de haber hecho 20 presas. O sea, 20 capturas violentas de barcos mercantes. Se jacta de que 100 naciones rinden sus banderas a sus pies por puro miedo. Entonces, ¿no es esto una enorme contradicción moral? O sea, se presenta como un individuo libre de la opresión, pero sobrevive literalmente siendo un depredador violento, robando la riqueza que esas mismas sociedades civilizadas producen. Es una crítica muy válida. ¿No se convierte en una especie de parásito armado en lugar de este gran idealista romántico? Mira, esa es la tensión central que hace a la obra tan rica y tan compleja. El pirata no pretende ser un pacifista ni un santo, de ninguna manera. Definitivamente no. Él opera bajo su regla, ¿recuerdas? La fuerza y el viento. Desde su óptica, el comercio marítimo de esas naciones europeas no es progreso. Es solo una extensión de esa misma avaricia que condena en los ciegos reyes. Ah, o sea, los ve como objetivos legítimos. Exacto. Al interceptar esa riqueza por la fuerza, él siente que está ejerciendo su derecho dentro del único sistema legal que reconoce, donde el más fuerte sobrevive. Ya veo. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, hay una diferencia fundamental en cómo se administra esa riqueza una vez que es sustraída del sistema tradicional. Ah, y esa diferencia es lo que da un giro, pero de 180 grados, a su figura como líder. Porque, a ver, si rechazas todas las leyes para convertirte en el terror de los mares, el riesgo obvio es que tu propio barco se hunda en el caos y el motín. Claro, estás rodeado de criminales. Exactamente. Uno pensaría que para mantener el control de 20 cañones y una tripulación de forajidos, este capitán tendría que ser un tirano sangriento puertas adentro, ¿no? Cortando cabezas cada 2 por 3. Sería lo lógico en ese contexto de violencia. Pero el texto revela una estructura interna súper sorprendente. Cuando captura esos barcos, él dicta una regla de oro. Dice, en las presas yo divido lo cogido por igual. Y ese solo detalle desarma por completo la idea de que es simplemente un criminal egoísta que solo busca llenarse los bolsillos. Lo reparte por igual. Es increíble. Implementa un sistema de distribución de la riqueza que es completamente equitativo a bordo. Es un nivel de igualdad económica que las sociedades civilizadas de aquellos ciegos reyes jamás considerarían para sus ciudadanos. Ni en sueños. Es una ironía gigantesca. El hombre más temido de las rutas comerciales, considerado un forajido peligrosísimo por los imperios europeos, resulta que dirige un microestado móvil que es infinitamente más justo y democrático que cualquier capital de la época. Totalmente irónico, sí. Mientras el rey acapara todo el oro en su palacio enorme y le deja puras migajas a los soldados que fueron a ganar ese palmo de tierra, el capitán pirata arriesga su propia vida hombro a hombro con su tripulación. En la primera línea de fuego. Y encima comparte la recompensa exactamente en la misma proporción. Todos ganan lo mismo. Y fíjate que este fenómeno tiene raíces sociológicas muy profundas. Históricamente, las comunidades que operan completamente al margen de la ley o las que son perseguidas implacablemente por los imperios, a menudo se ven forzadas a establecer códigos internos que son extremadamente rigurosos y justos. Claro, porque si no se matan entre ellos. Exactamente. Para sobrevivir a la amenaza externa constante de que te exterminen, la lealtad interna debe ser inquebrantable. Y la lealtad real no se compra con tiranía a largo plazo. No, el miedo tiene un límite. El miedo se agota. La lealtad se compra con justicia equitativa y con riesgo compartido. El pirata necesita que cada hombre en ese barco confíe en él con su vida. Y ese reparto equitativo del botín es el pegamento de esa confianza. Así es. Y el poema va incluso más allá de la equidad financiera, porque expone cuáles son las verdaderas motivaciones materiales de este líder.
Ah, sí, cuando afirma qué es lo que realmente le importa. Él dice textualmente, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. O sea, no está acumulando monedas de oro para comprarse una hacienda gigante cuando se retire de la piratería. No tiene un plan de retiro. Cero. Su impulso no es la acumulación capitalista. Es la apreciación estética y vivir la experiencia intensa de la libertad en el presente absoluto. Lo cual nos lleva inevitablemente a la consecuencia de vivir en este nivel tan extremo de rebelión. O sea, el precio de esta libertad absoluta es el peligro constante. Es un precio altísimo. La amenaza perenne de destrucción. Y el poema no romantiza esto. No dice que el pirata es inmortal, ni mucho menos. El capital admite su cruda realidad abiertamente cuando declara, sentenciado estoy a muerte. Sabe perfectamente lo que hace. Sabe que le espera si la Armada Británica o cualquier otra fuerza imperial que anda patrullando lo captura. No hay juicio justo que lo salve. Va directo a la horca. Directo. Pero su reacción frente a esa sentencia inminente es casi, no sé, perturbadora para mí. ¿Por qué lo dices? Porque él dice, yo me río, literal. Sentenciado estoy a muerte, yo me río. E incluso lanza una amenaza súper audaz, asegurando que si la suerte lo acompaña, colgará de una entena, o sea, del palo de su propio barco, al mismo juez que lo condena. Es una burla total, una inversión absoluta del poder punitivo de la sociedad. Sí, pero lo que yo me pregunto es, ¿de dónde saca esa capacidad mental para enfrentar la muerte con una sonrisa genuina? Y te lo digo en serio. No creo que sea solo una postura machista, como para intimidar a su tripulación y hacerse el duro. No, es mucho más profundo que una pose, definitivamente. El texto nos da una razón filosófica, casi existencial para esta falta de miedo, ¿no crees? Totalmente. Y la clave está en los versos que siguen. Él explica que dio su vida por perdida el día que sacudió como un bravo el yugo del esclavo. El yugo del esclavo. ¿Qué concepto? Ese yugo es su definición de la vida civilizada. O sea, vivir sometido a leyes arbitrarias, a impuestos asfixiantes y a jerarquías que te imponen desde que naces. Ya entiendo. Es decir, para él la muerte física pasa a ser algo secundario porque ya atravesó una especie de muerte social primero. Exactamente. Esa es la lectura. Cuando decidió soltar ese yugo, cuando cruzó la línea de la legalidad hacia la piratería declarada, renunció por completo a la protección que la sociedad te ofrece a cambio de tu sumisión. Se convirtió en un fantasma para el sistema. Claro. Y desde su perspectiva, vivir sin libertad real es equivalente a no estar vivo en absoluto. Por lo tanto, el día que escapó del sistema, su antigua identidad murió en el acto. Así es. Cada hora adicional que pasa respirando aire salado, sintiendo el viento en su cara, es tiempo prestado. Es una victoria diaria y absoluta contra los imperios que quieren verlo colgado. Ya ganó. Ya ganó, exacto. Y esa mentalidad de haber trascendido el miedo a la muerte se refleja vívidamente en cómo interactúa con el entorno más destructivo posible. El poema alcanza, creo yo, su pico emocional cuando describe la relación íntima del pirata con la furia de la naturaleza en alta mar. Sí. Las descripciones en esa sección son viscerales. Él relata cómo los aquilones, que son estos vientos fuertísimos del norte, agitan la nave sin piedad. Describe el temblor de los gruesos cables del barco, el bramido del Mar Negro chocando violentamente contra el casco y el rugir de sus propios cañones disparando. Un escenario de pesadilla para cualquiera. Y a toda esta cacofonía, a este ruido ensordecedor y letal, él lo llama su música mejor. Es increíble. Y la imagen culminante que te deja es escucharlo decir que al son violento del trueno y el viento, él logra dormirse sosegado. Totalmente en paz. Lo cual, desde una perspectiva ordinaria y moderna, pues carece de toda lógica biológica. Exacto. ¿Cómo puede alguien, o sea, incluso el marinero más curtido del mundo, dormir plácidamente y sentirse arrullado mientras su embarcación de madera es azotada por huracanes y fuego de artillería? A mí me suena un instinto de supervivencia completamente atrofiado, o directamente a locura clínica. Entiendo por qué lo dices. Pero entender esa aparente locura requiere que cambiemos nuestro marco de referencia sobre lo que realmente constituye el estrés y la paz para una mente así. A ver, explícame eso. Piensa, por ejemplo, en la psicología de quienes trabajan en entornos de presión extrema en la actualidad. ¿Ok? Como los cirujanos de trauma en una sala de emergencias a las 3 de la mañana, o los rescatistas trabajando en medio de un desastre natural como un terremoto. Ajá. Muchos de ellos reportan que en el momento del caos máximo,
cuando la vida y la muerte penden de un hilo literal, experimentan una claridad mental y una calma absoluta. O sea, entran en la zona. Entran en la zona, exacto. El caos exterior exige un nivel tan extremo de presencia física y de atención hiperenfocada que apaga por completo el ruido mental interno. Apaga las ansiedades mundanas, las deudas, las preocupaciones políticas, el pasado, el futuro. Todo desaparece. ¡Wow! Es una perspectiva súper reveladora. Para él, el verdadero estrés, la verdadera ansiedad que te quita el sueño, provendría de estar atado a la tierra firme, Exacto. De tener que lidiar con la burocracia. sometido a reglas que no tienen sentido y a reyes caprichosos. La tormenta, por el contrario, no tiene una agenda política contra él. Para nada. El huracán no te odia. El huracán no le cobra impuestos ni le impone barreras morales. Es caos puro e imparcial. Y en ese entorno de caos natural, donde solo importan su habilidad como navegante y la resistencia de su barco, él se siente verdaderamente en control de su propio destino. Recupera su agencia total. Claro, el rugido de la tormenta es, de hecho, el único sonido en el mundo lo suficientemente fuerte como para ahogar por completo el recuerdo de las cadenas de la sociedad que dejó atrás. Esa inmersión total en la tormenta es la consumación material de su filosofía. Una filosofía de libertad que no busca la comodidad, o sea, nunca quiso una vida fácil. Busca la autonomía total a cualquier precio, incluso si ese precio incluye habitar el centro mismo del desastre. ¡Qué intenso! Y bueno, si observamos el viaje conceptual que hemos realizado a través de este análisis profundo, creo que queda clarísimo por qué la obra literaria de Espronceda ha perdurado en el tiempo con tanta fuerza. Sin duda, sigue resonando casi 200 años después. Las fuentes literarias nos muestran que la canción del pirata no es simplemente un poema de aventuras navales para entretener a la gente del siglo XIX. ¿No? ¿Va mucho más allá? Es un mapa detallado para desmantelar y reescribir las reglas del juego de la civilización entera. Vimos cómo el pirata desarma los pilares del dinero, de la religión, las leyes y las naciones para reemplazarlos con algo tangible, la movilidad de su barco y la imparcialidad brutal del mar. Y también observamos cómo cuestiona la avaricia estática de las estructuras de poder tradicionales y cómo de forma maravillosamente irónica instituye a bordo de su propio barco un nivel de equidad y de justicia en el reparto de la riqueza que termina exponiendo la gran hipocresía de los imperios que lo catalogan de salvaje y forajido. Es que es el salvaje más civilizado al final. Totalmente. Y finalmente exploramos cómo la renuncia voluntaria a la seguridad de la sociedad le permite reírse en la cara de la muerte y encontrar un hogar psicológico súper pacífico en la furia de la tormenta natural. Ujú. Es el retrato fascinante de un individuo que comprendió, muy en el fondo, que la seguridad siempre requiere algún nivel de sumisión y decidió conscientemente elegir la incertidumbre mortal a cambio de ser su propio dueño. Y fíjate que este recorrido nos deja, o por lo menos a mí me deja, ante un dilema filosófico muy profundo, uno que trasciende por mucho la imagen romántica del pirata en el barco mirando la luna. A ver, cuéntame. Es que admiramos profundamente la postura de este pirata, ¿no? Esa idea de cortar todas las ataduras institucionales y crear tu propio código ético frente a un sistema corrompido, pues nos resulta instintivamente seductora a todos. Es una aspiración magnética. Yo creo que cualquiera que nos escuche se identifica con ese impulso de soltar amarras. Exacto. Pero la pregunta que surge inevitablemente, si analizamos este modelo hasta sus últimas consecuencias lógicas es, ¿puede realmente existir esta libertad radical sin una sociedad a la cual parasitar y oponerse? Es una reflexión que incomoda bastante, Sí, te mueve el tapete. porque apunta directamente a la base de esta fantasía de escape que todos tenemos. Si el pirata define su poder robando a los barcos mercantes que el sistema europeo produce, y su sentido de libertad depende de desafiar constantemente a las armadas de esos reyes, Ujú. pues significa que su libertad absoluta no es autosuficiente. Se requiere un mundo lleno de personas dispuestas a vivir bajo el yugo del esclavo, trabajando y construyendo puertos seguros para que él tenga riquezas que capturar en primer lugar y algo contra lo cual rebelarse. Necesita al sistema para ser el antisistema. Nos deja preguntándonos,
Para quienes nos escuchan hoy y fantasean con huir del sistema corporativo moderno, si todos decidiéramos de pronto soltar las amarras y convertirnos en dueños absolutos de nuestro destino sin rendirle cuentas a nadie, ¿Qué pasaría? la libertad absoluta se convertiría simplemente en un estado insostenible de guerra de todos contra todos. Es muy posible que la rebelión total, al final del día, sea por naturaleza un camino irremediablemente solitario, que necesita del mismo sistema que tanto desprecia para poder sobrevivir en el vasto mar. Una gran paradoja para llevarnos a pensar. Definitivamente. Algo para quedarse masticando hasta nuestra próxima exploración profunda.